En los últimos años ha habido un resurgimiento editorial de editoriales muy buenas, como esta Páginas de Espuma o Acantilado, que se han dado a la tarea de publicar los libros de Stefan Zweig. Esta edición, que la compré hace un año y medio, algo así, o 2 años, en una de las últimas ferias del libro en Bogotá, reúne lo que llaman acá cuentos completos. En otra edición, en Acantilado, aparecen como novelas, otros relatos incluidos, la gran mayoría de los 43 que vienen en este libro, más otros que de mayor extensión, verdaderas novelas, digamos, de largo aliento. También están las de Editorial Juventud, en las obras completas, 4 tomos, no los tengo aquí conmigo, estoy en la biblioteca de mi hija en este momento. Hoy quiero hablarles de un libro precioso, realmente espectacular, que se llama La novela de ajedrez, justamente merecedora de ese sitio que ocupa la atención de los lectores de los últimos 70, 80 años, desde que Stefan Zweig murió hacia el año 42, cuando contaba aproximadamente 60 años en Brasil. Esta novela transcurre en un viaje de un buque, de un crucero, de un barco con turistas, que viene desde los Estados Unidos de Norteamérica y va hacia Buenos Aires. El narrador nos empieza a describir un poco el ambiente de ese barco y se detiene en la observación de un personaje, Mirko Sentovic. Es un nombre que es un poco difícil de pronunciar, Mirko Sentovic. Un personaje del que nos va relatando también sus orígenes, su infancia, digamos como sus pocas luces intelectuales, su no servir para muchas cosas, pero un descubrimiento que él hace en algún momento de la vida, y es su gran habilidad y su gran intuición y comunicación directa con el secreto de ese llamado juego de los reyes, que es el ajedrez. Es el nombre de la novela, una novela o novela de ajedrez. Él es un campeón mundial. En el momento en que está sucediendo la historia de este viaje en buque, él ya se ha recorrido el mundo, toda Norteamérica, ganando en todos los torneos con campeones de la más alta talla de la época, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de la época en que nos cuentan esto, digamos, serían los años 20, 30 del siglo XX. Cuando está en este crucero, se reúnen un poco de personas y tratan de provocar un encuentro ajedrecístico con el personaje. Él es reacio, él casi no habla, él realmente ni siquiera, creo que, como nos lo relata Stefan Zweig, tiene muy poca capacidad de interactuar con las personas a nivel de diálogo, de palabra, y mantiene solo, y a veces se pasea por la cubierta del barco. Pero las cosas suceden de tal forma que le dan el nudo a la historia, que lo consiguen retar. Obviamente él, como es un campeón mundial, él cobra una cantidad importante por enfrentarse con un acaudalado hombre de negocios que tiene entre sus aficiones la del ajedrez. Es un amateur. El campeón, Mirko Sentovic, enfrenta con él, más los otros, incluido el narrador, en una partida de ajedrez, y como era de esperar, pues la gana. Después hay otra, y un personaje que anda rondando por el barco se acerca de pronto y les da un consejo a los jugadores que se están enfrentando al campeón, un tipo además extraño, pálido, y le dice qué movimientos hacer, pero los dice como si los estuviera viendo todos proyectados en el tiempo y sobre el tablero, de una manera impresionante, que nos muestra que Stefan Zweig además dominaba, entre otras cosas, el juego del ajedrez de una manera con una técnica alta, y les dice cómo mover para que por lo menos no pierdan y queden en lo que en ajedrez se llama tablas. Y efectivamente no pierden la partida. Después, entonces, como quedan muy interesados en este personaje, lo buscan, y resulta que tratan de
decirle que se enfrente con el campeón mundial, con Mirko Tovic, y él le cuenta al narrador su historia. Él no tenía ni idea tampoco del ajedrez ni nada, cuando en esos tiempos difíciles de, digamos, el nacionalsocialismo en Alemania, él fue hecho preso. Trabajaba en un bufete de abogados y hacía negocios para distintas personas, entre ellos personas que en la época del nacionalsocialismo cayeron en desgracia, particularmente por razón de su raza y de su culto, como fueron los judíos. Y lo hacen preso, pero lo meten no en un calabozo ni en un campo de concentración, sino en un hotel, en una habitación, solitario, donde él no tiene nada que hacer. Un día se da mañas para, cuando lo sacan, meter la mano en el abrigo de uno de esos oficiales de nazis y encuentra un volumen con jugadas de ajedrez. Y era lo único que él tenía. Y se las memorizó y las recreaba en su mente y después fue creando unas con el tiempo. Finalmente, pues, le dan salida por alguna azar del destino, le dan salida, pero él queda con el conocimiento y ese es el personaje que se va a enfrentar en unas partidas, básicamente en 2 partidas en la etapa final de esta novela de ajedrez con el campeón mundial, a quien consigue verdaderamente sacar de su sobradez, porque este Mirko, en medio de su actitud despótica de ser el campeón invencible y todo eso, también era un hombre, por lo demás era muy corto de luces, pero se empieza a dar cuenta que este otro sujeto, a quien aquí llaman el señor B, sí tiene idea y mucha acerca del ajedrez. Pero lo que sucede es que este personaje retador y patrocinado por los otros jugadores empieza como a volver en el tiempo y empieza a sufrir como una transformación y empieza a obsesionarse con el juego. Finalmente, en la novela, pues, no voy a decir en qué termina la novela, que vale la pena leerla, pero lo cierto es que llegan hasta la partida final y el campeón no le niega a él el talento que él tiene y que, salvo por sus cuestiones psicológicas padecidas durante el cautiverio, seguramente hubiera hecho un gran desempeño en esta partida final.